Muchas gracias, Juan, por organizar esta fiesta de la Rosa, la quinta. Muchas gracias por tu magnífica labor al frente de la Diputación Provincial de Zaragoza, por tu brillante labor en la Diputación, y muchas gracias por el trabajo que has hecho desde la Secretaría General de la provincia, que ha permitido que en la práctica totalidad de los municipios de la provincia haya una lista del Partido Socialista para competir el próximo día 26 de mayo. Lo cual es, queridas amigas y queridos amigos, en primer lugar, garantía de éxito y, en segundo lugar, señal de la vitalidad de la que goza el socialismo zaragozano, gracias, entre otros y sobre todo, al secretario general Juan Antonio Sánchez Quero. Querido Chimo, primero, muchas gracias por venir. Sé que has tenido que abandonar compromisos previos que habías adquirido. Muchas gracias, de verdad, de todo corazón. De Chimo Puig se me ocurren en este momento muchas cosas que decir y todas ellas buenas. En primer lugar, España le agradecerá siempre a Chimo Puig que ha devuelto a la política valenciana la dignidad y la decencia, sacándola del lodazal de corrupción en la que la había sumido el Partido Popular. De Chimo Puig, los valencianos tendrán que agradecer siempre la recuperación de los servicios públicos, de los derechos, de las políticas de igualdad que había aniquilado una larga permanencia en el poder del Partido Popular. Y los aragoneses le tendremos que agradecer siempre a Chimo Puig que milite activamente como amigo de Aragón, como amigo de la comunidad autónoma de Aragón, hasta el punto de que lo sentimos como un aragonés más. Hemos trabajado para que fuera realidad, junto con la compañera Inés Ayala e Inmaculada Rodríguez, el corredor cantábrico mediterráneo, que en los próximos años recibirá financiación europea y que se convertirá en un eje estratégico no solo para Valencia y Aragón, sino para España en su conjunto. Será un canal de comunicación, pero no solo de comunicación, sino de generación de riqueza y empleo entre las dos comunidades. Con Chimo Puig vamos a trabajar en la despoblación. Él tiene alguna zona despoblada, nosotros tenemos alguna zona poblada, pero en esa especie de complementariedad podemos compartir logros y podemos compartir medidas. Con Chimo Puig hemos de activar el archivo de la Corona de Aragón, recordando que durante siglos compartimos esa magnífica creación política de la Corona que ha dejado vínculos imperecederos y que cultivaremos desde las políticas culturales en los próximos años. E incluso un proyecto que comentábamos esta mañana y que creo que tiene que ser trasladado a los aragoneses porque puede ser muy importante en los próximos años. Estamos hablando, queridas amigas y queridos amigos, de que Zaragoza sea capital compartida del Estado español. Madrid, como capital del Estado, acumula en este momento de manera monopolística todos los recursos del Estado, todos los ministerios, todas las oficinas, todos los institutos, todas las agencias. Eso significa competir en desigualdad de condiciones con el resto de las autonomías. Eso significa acumular todas las oportunidades en el centro, no solo desde el punto de vista de la influencia política, sino también de la riqueza que se genera alrededor de los centros de poder. Pues bien, después de la descentralización de competencias que se produjo hace 40 años hacia las comunidades autónomas, es hora de iniciar un segundo proceso de descentralización que traiga a Sevilla, a Valencia, a Zaragoza o a Bilbao agencias, ministerios, es decir, partes del Estado, para que los ciudadanos las sientan cerca al Estado, a la institución fundamental, y para que las oportunidades de riqueza y de empleo que ahora acapara Madrid se distribuyan entre todo el territorio. Y en eso, Chimo, también vamos a trabajar juntos. Cuarte es el símbolo del cambio político que se produjo en el año 2015 en Aragón. El símbolo. La derecha se había negado a hacer colegios públicos en Cuarte, una población en crecimiento continuo.
y se puso en contacto con una empresa contaminada por la trama púnica de Madrid para hacer un colegio privado en su deseo absolutamente claro de convertir la escuela en un negocio privado en nuestra comunidad. Pues bien, el Partido Socialista llegó al gobierno y lo primero que hizo fue sacar de los cajones los proyectos de escuelas públicas. Hoy Cuarte tiene ya una magnífica escuela pública, la más moderna de la comunidad, y está a punto de empezar las obras de un instituto. Ese es el símbolo del cambio político en nuestra comunidad. Y tuvo una artífice que ha pasado por malos momentos porque ha sido el oscuro objeto del deseo político de la derecha. Han querido acabar con ella, se han cebado con ella. Sé que ha pasado malos momentos, aunque ha tenido todo el apoyo nuestro. Me estoy refiriendo a la compañera Maite Pérez, una consejera como la copa de un pino, que por el hecho de ser la de educación se ha convertido también en un símbolo de esta etapa de gobierno, a mi entender brillante, que ha atravesado la comunidad. Queridas amigas, queridos amigos, el domingo recuperamos el dulce sabor de la victoria. Hacía muchos años que no disfrutábamos del dulce sabor de la victoria. Casi llevábamos camino de acostumbrarnos al ácido sabor de la derrota. Pues bien, el domingo volvimos a ganar y lo celebramos. Trabajamos mucho para ganar. Fuimos a todos los municipios de la comunidad a movilizar a las gentes, haciéndoles saber lo mucho que estaba en juego. Y ganamos. Pero ahora empieza otra campaña electoral y hemos de hacer el mismo esfuerzo de movilización o más si cabe, porque tenemos muchas y muy poderosas razones para ello. Os voy a hablar simplemente de tres. La primera, defender el gobierno de Pedro Sánchez y al propio secretario general Pedro Sánchez. Para la derecha, las elecciones de mayo van a ser la revancha de las elecciones de abril. Ellos no tienen proyecto político para Aragón, ni para Zaragoza, ni para ningún municipio de Aragón ni de España. Ellos no tienen proyecto político. Ellos están rabiosos porque han perdido el poder y quieren el 26 de mayo como revancha, no para recuperar el poder de manera inmediata, sino para utilizar las instituciones, las autonómicas y las municipales, como ariete contra el gobierno de Pedro Sánchez. Por eso tenemos que salir a la calle, por eso tenemos que convencer a todo el mundo, por eso tenemos que llevarlos en las urnas, movilizarlos como el día 28 de abril para impedir que las instituciones se conviertan en arietes contra el gobierno socialista de Pedro Sánchez, que ha traído ilusión y que ha traído ganas de futuro, de crecimiento y de prosperidad a España, que estaba sumida en el letargo de varios años de gobierno de la derecha. La segunda razón es defender el estado del bienestar. Es nuestra bandera, es nuestra seña de identidad fundamental como socialistas. El estado del bienestar es ni más ni menos que redistribuir la riqueza a través de la educación, de la sanidad y de los servicios sociales, para que nadie esté desamparado frente al infortunio y para que todos, niños, niñas, residentes en cualquier lugar del territorio, tengan exactamente las mismas oportunidades para desarrollarse. La derecha dejó ese estado del bienestar maltrecho. Nosotros, en Valencia, en Aragón, en las comunidades donde hemos gobernado, hemos recuperado los servicios públicos, hemos recuperado el estado del bienestar. Repito, la principal seña de identidad de los socialistas. Una vuelta de la derecha al gobierno significaría acabar otra vez con el estado del bienestar. Por tanto, ahí la segunda razón de peso para movilizarnos, para remover hasta la última piedra de la comunidad, para buscar a cualquier persona que sienta en el alma y en la inteligencia un mínimo atisbo de instinto progresista y llevarla a votar el próximo día 26 de mayo. Y hay, queridas amigas y queridos amigos, una tercera razón. Los socialistas aragoneses, siguiendo aquello que decía Ramón Rubial, aquel ilustre socialista que presidió nuestro partido durante algunos años,
Los socialistas aragoneses compartimos sus palabras en el sentido de que para nosotros, como militantes del partido que él presidió, lo primero es España o Aragón, lo segundo el partido y lo tercero los dirigentes del partido. En cualquier caso, aquel insigne socialista defendía que por delante de cualquier otra consideración, un socialista pone a su país. Pues bien, como tercera razón para ir a votar el próximo día 26 de mayo, os planteo a todos vosotros la defensa de un Aragón entendido como un proyecto propio de los aragoneses, como un proyecto autónomo de los aragoneses, evidentemente dentro de una España unida, que es lo que nosotros queramos, dentro de un Estado que precisamente estará más unido y más cohesionado cuanto más se desarrolle el Estado autonómico de la Constitución de 1978. Decía Alfonso Guerra, cuando se le preguntaba en qué consistía para él la unidad de España, decía Alfonso Guerra que la unidad de España es la igualdad entre todos los españoles. Y la igualdad no se impone por la fuerza de las armas, no se impone por la fuerza de los decretos. La igualdad se desarrolla a través de las convicciones, la igualdad se desarrolla a través de las políticas concretas, la igualdad se desarrolla, en definitiva, entendiendo que la unidad de España, vista de esa manera, consiste, por ejemplo, no solo en oponerse a la independencia de Cataluña, sino en evitar hechos, brechas de desigualdad como la que se produce entre las zonas pobladas y las zonas despobladas. También es un hecho de igualdad el que nos ha provocado, el que nos ha producido, el que nos ha traído a las comunidades autónomas del interior el estado de las autonomías. Hubo comunidades autónomas que vivieron siempre privilegiadas por los gobiernos, fueran republicanos, monárquicos, de derechas o de izquierdas, comunidades como el País Vasco o como Cataluña. Pues bien, el estado de las autonomías, lo que nos trajo justamente a comunidades como la nuestra, fue la oportunidad de construir nuestro país a nuestra medida, a la altura de nuestros anhelos, a la altura de nuestros deseos, de desplegar todas nuestras potencialidades y de hacer posible que en este momento una comunidad postergada como la nuestra sea líder en economía, sea líder en innovación, sea líder en ciencia, en definitiva haya podido quitarse el lastre de siglos de postergación y esté contribuyendo a la igualdad entre todos los españoles, esté contribuyendo a la unidad de España desde el ejercicio de su autonomía, desde el ejercicio de su autogobierno. La derecha también quiere acabar con eso. La derecha es recentralizadora. La derecha quiere acabar con las competencias. Vox quiere acabar hasta con el Estatuto de Autonomía y Ciudadanos y el PP no le van demasiado a la zaga. He ahí otra tercera razón, queridas amigas y queridos amigos, para buscar votos hasta en lo más recóndito de la comunidad y llevarlos a las urnas el próximo día 26 de mayo y defender Aragón como una opción nuestra, como una opción de los aragoneses, defender el autogobierno y defender nuestra posibilidad, nuestra opción y nuestro derecho de construir nuestro futuro a la altura de nuestras posibilidades y sobre todo a la medida de nuestros deseos. Compañeras, compañeros, es mucho, por tanto, lo que está en juego y yo os emplazo a luchar como en las elecciones anteriores. La derecha está rabiosa, está desunida, compiten entre sí por quien que alcance la primogenitura de entre todas ellas. Pero no os equivoquéis, en esa lucha entre ellas con quien realmente quieren acabar es con nosotros, con quien realmente quieren acabar es con el Partido Socialista. Tenemos muchas razones para esforzarnos en las próximas semanas. Os he hablado de tres, pero por ir más directamente al grano, tenemos como razón fundamental la defensa de nuestros derechos como aragoneses y como españoles. Tenemos como razón fundamental la defensa de nuestros ideales de la igualdad, de la libertad y de la fraternidad. Tenemos como razón para ir a votar estar a la altura de este grandísimo partido del que formamos parte, el Partido Socialista Obrero Español, que hace 3 días cumplió sus 140 años de vida, que hace 3 días se aproximó al siglo y medio de vida y que merece que quienes en este momento ostentamos la responsabilidad de representarlos, merece que estemos a la altura de todos los que nos antecedieron y que celebremos esa efeméride
con un aluvión de puños y rosas a las urnas. Hagámoslo por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos y por este gran partido que es el Partido Socialista Obrero Español.